Buenos días, muchachos. Vamos a trabajar hoy con los sonidos y con las representaciones gráficas de estos sonidos del griego clásico. Bueno, hay un par de notas que vamos a hacer a lo largo del video, ¿no? Primero, y antes que nada, para referirnos al, entre comillas, abecedario griego, la mejor manera de llamarlo es el alfabeto. Em, de manera casual o de manera común, le llamamos alfabeto a nuestro abecedario y es un error etimológico al menos, porque alfabeto se refiere precisamente a las letras alfa y beta que vamos a ver en un momento, que son las dos primeras letras del alfabeto griego. De hecho, estrictamente deberíamos decir alfabeto solo para referirnos a lo griego y no deberíamos decir abecedario griego, ¿no? Porque abecedario griego es decir que son ABC iguales a las romanas, y pues eso es un error. Por otro lado, decirle alfabeto español, pues también es un error, porque el alfabeto, digamos, el abecedario no tiene alfa y beta, tiene A y B, que es diferente. Luego tenemos abecedario, que es el nuestro, porque tenemos una A, una B y una C, y así se llama, ¿no? ABC, dario, que es la colección de letras o de sonidos. Y por último, otro de estos conjuntos de signos y símbolos que tiene un nombre propio y del que yo estoy consciente porque quizás hay muchos más, es el alifato, que son las letras árabes. Su primera letra se llama alif y entonces tenemos el alif ato, que son las letras árabes, ¿no? Tenemos, bueno, les quería recomendar un video que explica todo lo mismo que yo estoy explicando, lo explica él de mejor manera y de manera un poco más profunda, que es este señor de aquí, Francisco Javier Álvarez. Él tiene un video, pues un poco más largo de lo que espero que sea este, donde se mete más en fonética y se mete en algunas cosas adicionales. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto. Estos son los nombres y los sonidos que tenemos en el alfabeto. Porque no me cabía realmente, lo que hice fue poner esta línea, va a seguir esta columna. Luego línea 2, columna 2 y línea 3, columna 3. Entonces, en realidad me voy a detener solo en las que tienen sonidos diferentes. Casi todas las demás se pronuncian de manera igual o muy parecida al español. De hecho, aquí les puse el sonido entre corchetes. Tenemos el sonido ideal entre corchetes. Y como nota, no utilicé el alfabeto fonético porque no lo hemos revisado. Eso lo vamos a trabajar un poquito después para que podamos entender algunos signos y símbolos que se utilizan en la fonética para describir los sonidos. Como no lo conocemos, pues no se los estoy poniendo, ¿no? Entonces puse entre corchetes los sonidos ideales eh, y pues no hay mucho problema. Realmente alfa, beta, gamma, delta, epsilon, esta es una de las primeras nuevas que se llama zeta, es esta de aquí. Este sonido es como una D y una Z. Ahí está entre corchetes, pero de todos modos. El sonido es como zzz, como un zumbido. Y ese es importante conocerlo porque es un sonido que no tenemos en español. Luego, eta, que es una E larga. El griego sí hace distinción con dos vocales. La E y la O pueden ser largas. En este caso, la eta es una E larga. Se lee como en leer, que tenemos, o deberíamos hacer la pronunciación leer con una pausa. Eh, digamos, en el griego contemporáneo o sobre todo en el español contemporáneo no tenemos vocales largas. El griego contemporáneo pues sí la reconoce todavía, pero pues en español es un poco difícil acostumbrarse a leer como una doble E. Sí vamos a utilizar, o vamos a intentarlo, porque no siempre se logra, vamos a intentar utilizar estos sonidos, ¿no? Tenemos aquí vamos a introducir una cosa que se llama la aspiración, que es cuando le ponemos una H a los sonidos, ¿no? En este caso tenemos Z, que es como TH, como es casi una F, ¿no? No es necesariamente una F, pero es casi, suena casi como F. Em, lo ideal es que no suene a F, lo ideal es que suena como una T a medias, como, ¿no? Entonces, este es uno de los sonidos nuevos del griego, o bueno,
diferentes al español. Entonces tenemos estos tres que son diferentes, la iota, kappa, lambda. Este yo lo conocía como mu. Mi profe Felipe San José me decía que era mu, pero estuve revisando y mucha gente lo escribe como mi ahora, o mi, ¿no? Igual que esta. Yo la conocía como nu, pero pues también mucha gente la conoce como ni. Luego tenemos xi. Esta de aquí, aunque la grafía o el dibujito, digamos, es muy raro para nosotros mexicanos y para los hispanohablantes en general, porque realmente no la usamos, el sonido es muy sencillo, es una X. Muy parecido a una X. Idealmente es un poco diferente, pero bueno, es esa. Luego tenemos Omicron. Esta no se escribe así. Esto sí tengo que aclararlo. Yo lo puse así de manera a propósito, porque quiero que vean cómo empiezan a funcionar las etimologías. Micro quiere decir pequeño, entonces Omicron quiere decir o pequeña. Y tenemos la Omicron, que es una O normal para nosotros. Y tenemos como contraste la omega, que en este caso sería una O grande, como en la palabra loor, ¿no? Esta es una de las, ya les había dicho, aquí tenemos la E breve, la O breve. La E breve es este caso de la épsilon. Y del otro lado tenemos la eta, ¿no? Esta es pequeña, una sola E, y esta es como doble E. Ahí está. Luego tenemos Rho, esta hay que tener, bueno, perdón, Pi, esta es una P normal para nosotros. Luego tenemos Rho, en esta les decía hay que tener cuidado, porque aunque el dibujito o la grafía parece una P normal, en realidad su sonido es el de una R. Y luego tenemos una cosa que vamos a ver un poquito después, que es, vamos a ponerle una comita aquí arriba. Perdón, ahí no se ve como una comita. Listo. Vamos a tenerlo así, y este sería doble R. Entonces, el sonido es una R normal, pero si tenemos esa comita arriba, sería R, como una R larga también. Luego tenemos un caso especial que es sigma, que el sonido es muy sencillo, es una S, pero en la cuestión ortográfica cambia bastante. Cuando tenemos bueno, la mayúscula es normal, ahí no hay ningún problema, pero tenemos dos casos de la sigma. Cuando tenemos la sigma en medio de una palabra, como en la palabra, no sé, no se me acuerdo, strator, creo que es romano. Supongamos que tenemos la palabra strator, ahorita no lo, sería, vamos a ponerle al principio, nada más por cuestión de ejemplo, en realidad aquí iría con mayúscula. Y aquí tenemos esta primera sigma, que es como una O con gorrito, ¿no? Esta se va a utilizar en medio, al principio y en medio de las palabras. Y el único momento, la única ocasión en la que se va a utilizar la sigma, esta que parece más como una S, es al final de las palabras, como en la palabra logos. Tenemos lambda, omicron, gamma, perdón, eso parece es como un moñito. Ahí está. Una gamma, una O y una sigma final. Es el único momento en el que sigma va a utilizarse con este dibujito, como una S un poco más abierta de arriba y más cerrada de abajo. Realmente el sonido no cambia, lo único que cambia es la ortografía. Luego tenemos, y hay que tener conciencia de esto, porque si vemos este sonido al final, pues no vamos a saber cómo se pronuncia. Luego tenemos tau, no hay problema. Y, este es un sonido más o menos nuevo para el español. No existe este sonido en español mexicano, vamos. Es como una UI, como U. Tiene que unirse, se pronuncian al mismo tiempo, en realidad. Si alguien está estudiando francés o alemán, es como si tuviéramos una U con umlaut arriba o una, pues no sé, en francés no lo conozco. Luego tenemos Fi. Esta sí es un poquito más como una F, es diferente a teta. Aquí cambia, aquí es como T, hay que tener mucho cuidado ahí. Perdón, Z. Y luego aquí tenemos Fi. En este caso es como una PH, pero realmente se escucha como una F. Luego tenemos Ji. Esto suena más como J. Bueno, en realidad el sonido J viene más de los árabes, pero bueno, en los griegos ya tenían una versión similar de este sonido.
Luego la psi, que su pronunciación es PS, y ya. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar van a ser en estos sonidos nuevos. Tenemos esta, la Z, luego tenemos la XI, esta es una X, es DZ, luego tenemos sonido diferente, la omega, que es WO, la eta, que es WO, y ya. Estos van a ser los sonidos en los que nos vamos a enfocar. Todos los demás son iguales al español, o al menos se manejan iguales al español. Hay que hacer una nota. Esta pronunciación es una pronunciación que se llama o se conoce como pronunciación erasmiana. La utiliza Erasmo de Rotterdam y él es el que deja como más estudios al respecto. Entonces, se considera que es una pronunciación que está entre el griego clásico, que hay un par de notas a hacer al respecto. El griego clásico, luego está el erasmiano y luego está el griego moderno, que ya no se parece al griego antiguo, porque ya hubo evolución, algunos sonidos se transforman y bueno, la evolución de muchas lenguas, ¿no? Entonces, lo más importante es enfocarnos en estos sonidos que no existen en el español, bueno, y acostumbrarnos a las grafías, obviamente, conocer los nombres, este de aquí, este de aquí, y los demás pues son fáciles de pronunciar, ¿no? Este pues sí existe y este también existe, lo podemos hacer, ¿no? Este es y este es f. Hay que hacer la distinción. Para pronunciar Z hay que poner la lengua en los dientes. Voy a acercarme un poco a ver si no se ve muy grotesco esto. Esto es TH, entonces es como casi soplando. Y luego para fi es casi hacer la F, o hacer la P y soplarlo un poquito más, ¿no? O, bueno, más como F realmente. Entonces es esto. Estos son los sonidos a los que hay que acostumbrarnos. Les digo, todo lo demás es muy sencillo. Es tal cual está en el español. Y bueno, vamos a seguir porque hay un par de aclaraciones que hay que hacer. Ya les decía ahorita de una R con comita y vamos a darle el nombre correcto a esa comita. Entonces, vamos a tener esto. En griego antiguo tenemos más vocales que en el griego, perdón, que en el español normal o en nuestro español cotidiano. Tenemos, vamos a ponerlas, ¿no? Alfa, epsilon, eta, que es como una N, luego iota, que es como una I, omicron, una O normal, luego Y, que es como una U, pero con como un ganchito ahí, y luego omega, que es esta que está como una W con curvas, ¿no? Entonces, esas son las vocales del griego. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay un caso especial, porque como en el español, también hay diptongos. Un diptongo, hay que recordar, es cuando dos sonidos de vocales se juntan. Por ejemplo, aire, ¿no? Aquí tenemos una vocal fuerte, una vocal débil, de lo que ya hablamos en un momento, y vamos a recordar porque es necesario. Estas dos se juntan en una sola expresión y es ahí. Y ya, ¿no? No tenemos que hacer pausas. En el griego pasa lo mismo. Tiene una peculiaridad que es que las vocales fuertes siempre van a estar de este lado y las vocales débiles van a estar siempre de este de acá. Perdón, iba a cambiar el color. Ahí está. Entonces, las vocales fuertes siempre van a estar aquí y las débiles siempre de este lado. Entonces, realmente no hay tanto problema y hay que tener cuidado con la Y, perdón, porque es un sonido que es muy específico, es Y, y en el griego clásico, o al menos en el griego erasmiano, no existe como U. La U que nosotros usamos como en lumbre o en muchos, para los griegos no existe. Esta solo se podía hacer cuando combinábamos la omicron con Y, y en este caso, en vez de leerse OU, se lee U. Estos dos se combinan para formar nuestra U latina. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Es como el único caso, todos los demás se pronuncian igual y ya. Hay una cosa también importante del griego que es que tenemos varios tipos de acentos. De hecho, si se fijan en esta parte que escribimos aquí, tenemos dos acentos que no existen en el español. Bueno, tres acentos. Tenemos inclinado hacia un lado, inclinado hacia el otro, y como el palito de la ñ, ¿no? Estos tres acentos, como no existen en el español, y en realidad lo que queremos es leer griego, pues no nos vamos a meter mucho en cuándo se usa cuál.
estaba revisando las reglas de acentuación y es como en la sílaba tal tiene que caer esto y si sí es cierto, si sí se cumple esa condición, entonces se pone el acento hacia un lado. Si tienes una cosa, es mucho, ¿no? Son cosas que no nos competen realmente. Lo que hay que saber es que es el momento en donde suena nuestra sílaba tónica en todos los casos. Y de hecho, en el alfabeto griego contemporáneo, digámoslo así, se eliminan casi todos estos y lo único que va a pasar es que vamos a tener el acento normal, por lo menos para las computadoras, que se llama alfabeto monotónico o de un solo tono. Este es para el griego clásico y sí hay cambios, pero pues no los conocemos, la verdad. Quizás alguien más estudioso del griego o que ya tenga su trayectoria en griego clásico, pues quizás sí nos podría decir la diferencia, pero digamos, para el hombre de a pie y para los que empezamos a estudiar el griego, pues no hay mucha diferencia realmente. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Aquí hay que recordar que pues que sí hay cambios en nuestra escritura. Y aquí tenemos una palabra que es aulé. Y aquí tenemos, el griego solo va a tener un acento, igual que el español contemporáneo. Tenemos nuestro acento. Y esta comita de aquí se llama espíritu. Tenemos en griego dos tipos de espíritus. Tenemos el espíritu áspero, que es la comita hacia allá, hacia la derecha. Y esta es importante identificarla, porque esto quiere decir que nuestra vocal se va a aspirar. Es decir, tenemos las 7 vocales del griego que ya tenemos aquí y tenemos la posibilidad de tener 14 vocales porque vamos a tener la A o la alfa, perdón. Si la tenemos así con la comita hacia allá, es un espíritu suave, es la que viene hacia la izquierda. Esta A se va a pronunciar normal A, pero si tenemos nuestro espíritu, que es el nombre correcto de esta comita, tenemos nuestro espíritu hacia allá, se va a pronunciar Ja. Esta es la diferencia. Entonces, el espíritu áspero se pronuncia como si tuviéramos una H antes de la vocal. Tenemos como ejemplo hipnos, hipnos, ¿no? Que es en español, digamos, de todos los días, lo traducimos o lo decimos como hipnos, ¿no? Lo decimos así, obviamente no lo escribimos así, pero la pronunciación correcta sería como hipnos. Y este es como con la perdón, la iota, ya bien, perdón, no iota, y, ya bien pronunciada. Tenemos hipnos, ¿no? Y esta es la H que se le agrega por el espíritu, o esta aspiración que se le agrega con el espíritu. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a diferenciar palabras y obviamente a pronunciarlo correctamente. Entonces, aquí tenemos la palabra epideixis, este es X, epideixis, aquí tenemos el acento, perdón, ya lo tapé, pero ahí está. Epideixis, nada más tenemos un acento en la I. Entonces, tenemos nuestro acento suave, o perdón, nuestro espíritu suave, no va a cambiar el sonido. Y luego la pi, iota, delta. Aquí tenemos otra vez nuestra iota, nuestra y nuestra sigma. Aquí se respeta lo que habíamos dicho de la sigma final. Entonces, voy a intentar leer esto. La verdad es que les digo, mi griego está un poco oxidado y quiero que vean que yo también batallo para esto porque no es algo que se haga de todos los días. Esto es, estamos aprendiendo un idioma nuevo con nuevos sonidos y nuevas grafías. Entonces, no solo es decir, ay, qué bonito se ve, hay que intentar pronunciarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener, voy a ir un poco lento y perdón si me veo muy mal, pero voy a intentarlo, ¿no? Aquí tenemos. eh, para leer griego, pues obviamente vamos a tener que leerlo varias veces, pero vamos a intentar descifrar sonido por sonido. Aquí, cuidado con la nu. Para nosotros se ve como una V, pero esto es una N. Entonces hay que tener cuidado. En nuestra mente hay que ponerle un palito aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos de do, kein, de do, tenemos una O largo, de do, kein, to, tu, aquí es lo que les decía, de la O, omicron y la U, aquí sí se pronuncia tu,
Aquí tenemos Petru. Aquí tenemos otra vez este mismo caso. Petru, que sería Pedro. Petru, aquí tenemos la U. El acento está en la E. Les digo, todas las palabras van acentuados siempre. Aquí sería biblion, to, marcon, marco. Hay que hacerla, intentar hacer la O final, ¿no? Voy a intentarlo otra vez. Ededokein, to, tu, petru, biblion, to, marco. Eso sería como lo más claro que puedo hacerlo, ¿no? Esa es, sería pronunciación más o menos erasmiana, les digo, es un poco oxidada, pero creo que el punto es empezar a intentarlo, ¿no? Luego, en la puntuación general del griego tenemos los mismos signos de puntuación, puntos y comas se respetan. La cuestión de los 2 puntos y del punto y coma, o sea, separación o separación de ideas o un listado, por ejemplo, se van a representar con uno que se llama punto alto, que es igual a un punto, pero en vez de ponerlo hasta abajo del renglón, como tenemos la A y el punto abajo, en este caso vamos a tener nuestra A y el punto va a ir junto a la A. Esto es para representar 2 puntos o punto y coma. Y por último, en el griego clásico, vamos a ver que no existe nuestro signo de interrogación español, latino. Esto no existe y vamos a tenerlo así. Aquí, esta oración es, le prestó el libro a Marco. Entonces, si le pusiéramos aquí en vez de un punto y coma, sería, le prestó Pedro el libro a Marco, ya se transformaría en una pregunta, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a quitar esto. Y vamos a un ejemplo que la verdad no pude pronunciar cuando lo estaba buscando. La traducción viene hasta abajo, es un verso de Sófocles, lo voy a agregar, es de Antígona. Se me olvidó poner la referencia, pero lo voy a agregar en la descripción, ¿no? La verdad, tuve que transliterarlo. Transliterar es una palabra importante que no hemos visto. Una transliteración es, eh, es cambiar las grafías idioma a otro. En este caso, es importante saber que solo estamos transliterando, es decir, estamos cambiando las letras de un idioma a otro para que a nosotros se nos haga más familiar el abecedario que el alfabeto y haya una posibilidad de leerlo, ¿no? Para los que estudian japonés, es como si escribiéramos en esta cosa que los japoneses llaman, creo, romanji. No me tomen muy la palabra porque lo conozco nada más de pasada, que es cuando escribimos el japonés, pero en nuestro abecedario corriente, ¿no? Entonces, si quisiera escribir em, un nombre de algún mono de anime, por ejemplo, Yotaro, en vez de escribirlo con los kanjis que se necesitan, escribiría Yotaro. Eso ya es una transliteración de de un hiragana o katakana a nuestro abecedario. Entonces, esa es la transliteración. En este caso sí tuve que hacer una transliteración porque la verdad me costó mucho trabajo leerlo. Y pues es un ejercicio de conocer qué símbolo va con cuál, ¿no? Entonces, voy a intentarlo leer del griego. Voy a ponerle aquí un dibujito para que vean que no estoy haciendo trampa, pero la verdad es que la primera vez me costó mucho trabajo. A ver si hay un plumón más grande en este cuadro. Esta es la transliteración, pero me parece que aquí está. Listo. Entonces dice, tuto kai poli, poliu, poliu, peran, pontu, hei, heimerío. Entonces es un poco difícil, ¿no? Les digo, sí, yo sé que estoy haciendo tal vez el ridículo porque se supone que soy el maestro, pero la verdad es que mi griego está muy oxidado, pero bueno, vamos. Noto, este es el nombre noto. En este caso tenemos una omega combinada con una omicron. Entonces, sí hay que hacer la distinción entre noto y noto.
porque para los griegos sí tiene un significado esa que se largue, ¿no? Horei, peribrixi, peribrixioisin, perdón por eso, perón, aquí es hi, aquí hay que tener cuidado con estos, entonces sería hip, tenemos esta apóstrofe, esta se me olvidó mencionarla, las apóstrofes es cuando se eliminan sonidos para poder ligarlos. Aquí probablemente haya sido hiper, que sería sobre, hip, hipoid, masin. Entonces, ahí vamos a ligar las palabras. Aquí ya lo hice en la parte de abajo y obviamente si lo leo de abajo, pues es mucho más sencillo, ¿no? Tutokai, polion, peran ponton, xeimerio, noto, horei, peribrixiosin, perón, hipoidmasin, ¿no? Pero en este caso, pues ya es trampa. Bueno, yo lo considero trampa porque ya hice la transliteración, ya lo cambié de letras y es mucho más sencillo leer esto que esto, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser por lo menos acercarnos a lo que dicen las palabras sin hacer, entre comillas, trampa. Entonces, cuando empecemos a hablar de etimologías ya como tal, vamos a buscar leer cosas como esta sin hacer trampa y sin buscarlo en internet, ¿no? Aquí dice hypnos, no hay tanto problema, pero sí vamos a detenernos un par de segundos, por lo menos, entre cada palabra. Y una cosa o un objetivo que quería con este video era que vieran que yo también me equivoque, que yo también tengo problemas para leerlo porque es otro idioma, un idioma que no utilizamos de manera regular en México. Entonces, pues bueno, ese es un poco el objetivo y el chiste de esta clase es que ustedes conozcan los sonidos del griego y que se vayan familiarizando con el alfabeto, porque es, va a ser importante para nuestras clases de etimología. No voy a dejar que estén regresándose a buscar todos los significados. Obviamente no los voy a poder detener porque estamos en clases en línea, vamos. Pero lo ideal es en el examen van a venir palabras en griego y vamos a intentar recordar o leerlas al menos y que ustedes digan, ah, bueno, me suena esto y de ahí viene, ¿no? Entonces, no se preocupen, ya vieron que yo ya hice el ridículo como 20 minutos de aquí. El griego es un idioma antiguo. En el griego contemporáneo ya no se parece al griego antiguo, no tanto, vamos. Es como intentar leer español del mío Cid, o incluso más porque el griego es más viejo todavía, ¿no? Entonces, deténganse en cada letra, en cada sonido, pronúncienlo varias veces, no importa si se equivocan en la palabra. El griego tiene esta característica que puede hacer palabras gigantescas como esta. Esta me costó horrores pronunciarla la primera vez y porque además hay muchas cosas que es, pues no tenemos en español, ¿no? Entonces aquí tenemos peri, que es este alrededor. Entonces este de aquí, peribrixiosin, es toda la palabra completa. Es una palabra mucho más larga de las que estamos acostumbradas en el español. Entonces, bueno, creo que ya le di un poquito de vueltas. Vamos a dejar aquí la clase. Deténganse en sus griegos, deténganse en sus sonidos. Apréndanse los sonidos, no importa que no se sepan los nombres de cada una de las letras, es lo ideal, pero si se equivocan un par de veces no pasa nada. Todos nos equivocamos, es un idioma que no es común en México y que además pues no hablamos pues nunca, ¿no? Y no estamos acostumbrados a escucharlos y menos a leerlo. Entonces vamos a dejarlo aquí y bueno, cuídense mucho, muchachos.